Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de las 12avas jornadas comiqueras organizadas por FNAC y SD. Estamos encantados de que FNAC Triangle nos acoja en esta sesión. Cualquier excusa es buena para leer un cómic y para beber un buen vino. Y nosotros hemos aprovechado la oportunidad de poder juntar los dos placeres y nos hemos inventado una sesión con el nombre de un tipo de vino para cada cómic y contamos, digamos, con la presencia de tres autores, tres dibujantes de cómic y un viticultor, ¿no? Parece que ha sido un título de una película. Bueno, primero de todo, buenas tardes Jaime Martín, Jaime Calderón, buenas tardes Eduard. Hola. Y buenas tardes Jaume. Buenas tardes. Que eres el protagonista, Jaume Balaguer, protagonista de la sesión, porque nos va a ayudar a entender esta relación de un gusto, un sentido que complementa al de la lectura, ¿no? Decíamos muchas veces que la lectura de un cómic es el placer de la vista, del tacto, de tocar el cómic o bueno, hay quien lee en el ordenador, pues tocar, palpar, oler el cómic recién comprado. De hecho, hay dos títulos que hoy son novedad, es el primer día que se pueden comprar en la tienda. Y incluso el oído, es decir, hay muchas personas, yo mismo, que leemos con música de fondo, pues a veces me pongo música tranquila porque digo, quiero estar pendiente del cómic, quiero estar no sé qué, o música más fuerte para que acompañe la lectura, pero nos faltaba un sentido que era el del gusto, ¿no? Y nos parecía interesante poder hacer esta reflexión y acompañar la lectura del cómic con una copa de vino o una copa de cava. Además, veréis que los tres cómics escogidos, en algún momento de la historia, hay también la presencia del vino, de la bebida, en una comida, en una charla de los protagonistas. Nosotros lo que vamos a hacer es presentar las tres obras por orden y luego haremos un pequeño debate. Aquí tenéis las tres portadas, que tenéis dos ejemplares justo aquí delante de la mesa. Hemos escogido tres obras de tres autores que ya nos han acompañado en otras ediciones de las jornadas y que les tenemos mucho cariño, que es Las guerras silenciosas, la última obra publicada de Jaime Martín. Los caminos del Señor, que hoy decimos que se pone a la venta el segundo integral, que corresponde al tomo 3 y 4 de la edición francesa y que completa los 4 tomos de la colección de Los Caminos del Señor y que cuenta además con la reedición, justamente coincide con la reedición del primer tomo que apareció en el mercado hará prácticamente un mes. Y por último, Eduard Torrents, que es el dibujante de la segunda historia de este integral que tiene por título Sherlock Holmes Society, en la que 4 dibujantes, 4 equipos creativos diferentes han realizado 4 historias de Sherlock Holmes y en este integral podemos ver las 2 primeras, de las cuales tenemos aquí al dibujante de la segunda. Entonces lo que os decía es que vamos a presentar cada cómic y vamos a hacer como si esto fuera una comida. Va a haber un primer plato, un segundo plato y unos postres. Pues vamos a empezar por orden. El orden está pensado, digamos, relacionado con el gusto que decíamos antes. El orden, vamos a empezar por Las guerras silenciosas. Es este cómic que tenemos aquí encima de la mesa, publicado por Norma Editorial. Es un cómic que ahora debe tener más o menos 1 año y medio la edición española. Y es un cómic que podríamos decir que contiene como 3 historias paralelas, si queremos simplificar la presentación. Una que me parece muy interesante, que corresponde, creo que es la primera página del cómic. Yo creo que es una parte muy, muy interesante, que es el esfuerzo creativo que realiza el autor para pensar cuál va a ser su siguiente trabajo. Y lo que hace en este caso es ponerse él mismo como protagonista de la historia, explicando ese proceso creativo, cómo inspirarse, cómo buscar ideas y cómo surgen también de la conversación y de la interacción con otras personas, cómo surge ese proceso creativo. Aquí hay una viñeta
paradigmática, que es esta que hay una pantalla en blanco donde ¿no? el escritor, en este caso el mismo dibujante es el guionista, pues el escritor se encuentra ante una página en blanco y no sabe qué escribir, ¿no? Bueno, estas son paranoias ¿no? que explicas en la segunda página de lo que acabas viendo. ¿No? Si estás encerrado en tu casa todo el día pensando en una historia, al final acabas viendo fantasmas por todos lados, ¿no? Esto da para una charla. Esto da para una charla. Esta viñeta da para una charla. Luego nos extendemos, si acaso. La segunda historia, bueno, lo que hay que decir es que esta génesis de cuál iba a ser la historia que iba a narrar en cómic surge a raíz de un encuentro familiar y la oportunidad de que pueda explicar lo que nosotros podríamos llamar como la mili de tu padre, digamos, ¿no? Más o menos sería simplificando. Sí. Entonces estas dos historias paralelas que os decía que vienen a continuación, la primera era la del ejercicio creativo del autor y luego hay dos más, vendrían a ser la juventud de tus padres. Por un lado, en los años 60, cómo se conocen dos jóvenes y cómo viven esa juventud y ese noviazgo, y luego la parte importante de la historia, que es la que hace referencia también al título de la obra, que viene a ser la mili de tu padre en Marruecos, ¿no? Sí. Lo que vemos aquí son imágenes del principio de la obra en la que estás con la familia, digamos, ¿no? Cuando tenga que enrollarme da mi pie, porque yo te dejo, pero una vez que empiece, una vez que empieza a alargar, ahora que no sale ninguna letra ya puedes hablar. Lo que comentabas antes del luego me das un coscorrón si me enrollo. Lo que comentabas antes de la viñeta esa así como enigmática de zombies tiene relación con justo la página anterior, con la página en blanco, con el proceso ese de estar ahí como atascado, de no saber qué hacer. Bueno, es una especie de broma o paranoia particular, pero que imagino que también le pasará a más gente, al menos los que trabajan en casa. Y es que hay un momento en que cuando uno está trabajando toda su vida en casa, como es mi caso, que precisamente este año hará 30 años que trabajo como dibujante profesional, pues llega un momento en que a veces, en ocasiones, cuando las cosas no te salen, se hace como muy duro salir a la calle y enfrentarte a la gente, ¿no? Y yo he pasado por épocas en las que estaba atascado porque no se me ocurría una historia, porque pasaban semanas, pasaban meses y no sabía en qué me pondría a trabajar con el siguiente álbum. Eso ejerce una presión porque si no se te ocurre algo y no lo dibujas, no cobras, tienes que pagar las facturas, etcétera. Y me causaba una especie de estado de estrés o de pseudodepresión o algo raro que no me apetecía nada bajar a la calle. La gente la veía como monstruos, como zombies, ¿no? Entonces, contra más estaba ahí con mi problema, lo de fuera me parecía como más inaccesible, ¿no? Con pocas ganas de comunicarme con los demás. Entonces estaba como encerrado en una burbuja con mi página en blanco, mi gato. Y cuando venía mi mujer del trabajo, pues si tenía algún tipo de frustración lo pagaba con ella, pobre, ¿no? Que es un poco lo que se refleja ahí, claro, hasta que ya por fin se rompe esa especie de situación anómala o llamémosla como queramos, y todo vuelve otra vez a la normalidad. Tengo un proyecto en el que de estar trabajando durante año y medio, durante 2 años, eso me abstrae de mi pelea con el resto del mundo, estoy ocupado, soy una persona feliz con mis rutinas. Y bueno, por eso venía la viñeta de los zombies. Claro. Yo, si te sirve de consuelo, hace poco en una entrevista que le hicieron a Steven Spielberg le preguntaron qué era, ahora no recuerdo qué película, la última que ha hecho él, El puente de espías, ¿no? Y le preguntaban que qué era lo más difícil, le preguntaban en general, qué era lo más difícil de rodar una película. Imagínate Steven Spielberg. Y la respuesta me dejó en blanco, ¿no? Porque decía, lo más difícil es escoger la siguiente película. O sea, saber qué es lo que quiero hacer los próximos, lo que decías justamente, los próximos 2 años. Sí. Eso es lo más difícil, la decisión más importante, porque además vas a dedicar mucho tiempo y mucha energía. Y bueno, eso es el tema de las musas, ¿no? En cualquier caso, hay una frase de Picasso que decía que las musas te cojan trabajando. Digamos, sí que haces el ejercicio de estar delante del ordenador mirando la pantalla en blanco. Yo tengo una técnica, lo que pasa que no es muy fácil de aceptar desde el punto de vista de los demás. Mi mujer se cachondea con estas cosas, pero yo cuando tengo que pensar me voy al sofá, me estiro y voy a pensar. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy pensando. Y es la parte más dura. Sí. Lo que pasa que además, como es la parte más dura y estás estirado en el sofá pensando, me acabo durmiendo. Sí.
pero estoy trabajando. Sí, claro, sí. Claro, es siempre una pelea explicar que estás trabajando, Claro, ¿no? sí. Y es verdad, lo que decías de elegir tema, yo ahora estoy en eso, estoy acabando de colorear las últimas páginas del próximo trabajo y se me hace muy duro decidir cuál va a ser la siguiente historia. Tengo varias en la cabeza, pero es una lección difícil porque para mí es algo difícil el hecho de dibujar. A mí me cuesta trabajo dibujar, me cuesta trabajo escribir y me voy a pasar, una vez que elija la historia, me voy a pasar 1 año y medio, 2 años trabajando en ello. Y si no elijo algo que realmente tenga un punto de conexión importante con mí, porque sea una historia personal o lo que sea, lo voy a sufrir como una tortura. Sin embargo, si hay una relación directa con la historia que voy a contar, digamos que es más llevadero, ¿no? Entonces, aparte de pensar en el sofá, también pienso en la cama por la noche. Entonces, cuando me meto en la cama, antes de caer dormido, pienso en distintas posibilidades, ¿no? Claro. Si podría hacer esta historia, podría hacer otra. Entonces, una noche dedico un rato a pensar, darle vueltas a una hasta que me quedo dormido. Y otro día pienso en otra, y así durante meses. Lo tomo con calma, voy pensando, y a veces incluso repitiendo alguna idea, porque no las apunto, no me despierto y las apunto, sino que a base de repetir la idea, claro, ya me duermo con eso en la cabeza y al día siguiente lo apunto. Es muy duro pensar, es la parte casi que más... Sí. Bueno, si te sirve como excusa, si en vez de estar durmiendo estás viendo la tele, puedes decir que te estás documentando. Sí, también. Sí. Aquí tenéis una imagen de lo que decíamos hace un momento, de jóvenes de los años 60, en un ambiente de escasez también, hay que decirlo así. Bueno, pues que más o menos se van encontrando las parejas, van haciendo las relaciones, pero el cambio brusco es cuando le toca ir a... Bueno, aquí todavía están los jóvenes pasándolo bien, digamos. El cambio brusco es cuando tienen que hacer la mili en Marruecos, ¿no? Que es un cambio de ambiente radical. Totalmente. Y además decías que tenías como una especie de diario de tu padre que iba explicando, unos cuadernos que iba explicando experiencias que había vivido en aquel momento, ¿no? Sí, primero, bueno, él nos explicaba su mili desde pequeños, ¿no? Fue como una especie de historia interminable. Nos la contaba desde bien pequeños, cuando éramos muy pequeñajos, pues era todo más en plan aventuras. Cuando ya nos hicimos mayores empezó a contarnos las cosas más feas, más desagradables. Pero bueno, llega un momento en que te cansa, ¿no? Cuando tienes 12 años es divertido, cuando tienes 15, 20, 30, pero tienes 40 y sigue contando la mili, ¿no? Vale, cada vez va añadiendo un plus. Claro, cuando eres más adulto, pues ya te cuenta cosas más truculentas, ¿no? Pero sigue siendo cansino. Ya a veces estamos en las comidas familiares y cuando alguien hacía un comentario que podía dar pie a que mi padre contase una vez más la mili, ya nos miramos como diciendo no sigas por ahí, no digas nada porque saltará. Y efectivamente saltaba, ¿no? Y volvía a contar la mili. Sí. La cuestión es que yo descubrí una libreta donde tenía cosas apuntadas. Él se hizo un diario a posteriori, a su vuelta de la mili, y ahí había cosas que no nos había contado, ni siquiera de adultos. Tampoco eran grandes cosas, pero sí que era... En el diario reflejaba mucho más su frustración y su sensación de haber sido raptado, de que se le había robado una parte de su juventud. Claro. Y en sus textos había como bastante un resentimiento importante, ¿no? Claro. Y eso es lo que me dio pie al final a hacer una historia, porque veía que habían cosas interesantes que contar. Y también pues para ejercer una especie de exorcismo, a ver si ya con el álbum en sus manos dejaba de darnos el tostón. Sí. Y ha funcionado. Ha funcionado. Sí, no me lo esperaba, pero ha funcionado. Ahora apenas habla de la mili, ahora da el tostón a sus amigos con el libro. Claro. A sus amigos y a todos les enseña el libro. Lo tienes que leer. Esta viñeta, fíjate la potencia de la imagen, ilustra, nos da la sensación de cansancio, ¿no? De hambre. Me acuerdo perfectamente, sí. ¿No? Me acuerdo perfectamente. Sí. Esta viñeta la tengo grabada. Bueno, yo me formé la imagen porque en el diario él hablaba de que los chavales que iban a la mili, ahí obligados, cogían a un pequeño grupo y a esos los mandaban al frente, porque en Sidi Ifni estaban en una situación de alto el fuego. O sea que la guerra podía empezar en cualquier momento y es como si cogen a cualquier recluta inexperto y se lo llevan a las trincheras, que dice que se los comían los piojos, bebían agua de un pozo donde habían ratas muertas y que cuando estos reclutas volvían y tenían que ser reemplazados por otro, en su diario recuerdo que decía que parecían viejos. Eran chavales de 20 años y a su vuelta parecían viejos, ¿no? Estaban demacrados, habían pasado hambre, los habían comido los parásitos... Y se me quedó grabado el comentario que hacía. Bueno, hay algún muerto por enfermedad también en el cómic, ¿no? Que también son situaciones
complicadas. Sí. Incluso también por una negligencia, de un mal comportamiento, digamos, también de los mandos, ¿no? Sí, hubo una epidemia de meningitis. Los mandos, que eran muy chulos, decían que eso era un simple resfriado. Había un recluta universitario que había acabado la carrera de medicina y había ido retrasando el servicio y ya le tocó hacerlo, y el recluta decía que no, que aquello tenía toda la pinta de ser meningitis. Fue a hablar con los mandos y la respuesta que obtuvo es que lo arrestaron a recoger piedras durante días hasta que murió el primer recluta. Creo que murieron, no sé si 3, no recuerdo. Y entonces ya hicieron caso al chaval y empezaron a traer sulfamidas desde la península. Y le dejaron de recoger piedras. Sí, dejó de recoger piedras, trajeron sulfamidas para combatir la epidemia, quemaron la ropa y la tienda de campaña donde habían dormido los reclutas que murieron, y pasó de ser un apestado a alguien que se le tenía en consideración. Está bien. Incorporas en alguna viñeta fotos reales, ¿no? Sí. Me apetecía hacerlo un poco, no sé muy bien si para dar verosimilitud a la historia o porque simplemente me parecía interesante reforzar la veracidad. Recuperación de memoria histórica. Sí, desde luego tiene varios sentidos, ¿no? Yo encuentro el sentido de aportar algo más, aparte del dibujo. Yo estaba trabajando a partir de un diario real y quería también aportar esas fotografías. Tiene parte de memoria histórica, tiene parte de como un plus al lector para que pueda identificar con más realismo ciertos momentos. Y ahí hay cosas curiosas. Por ejemplo, la viñeta que se ve aquí, mi padre de pequeños nos enseñaba esta fotografía, que en el hombro tiene una ardilla que encontró por ahí por el suelo en una carretera y la maestró desde pequeña. Pero yo cuando veía la fotografía no conseguía distinguir bien la ardilla, se veía una cosita pequeña. Y luego ya al cabo de años ya me hice mayor, me compré un ordenador, me compré un escáner, escaneé la foto, amplié la ardilla y por fin descubrí la cara de la ardilla con sus manos y se está comiendo un trozo de no sé qué cosa, ¿no? Y me hizo gracia ponerla además con el zoom, que se vea. Bueno, es una historia también bonita porque dentro de la penuria y la escasez, pues se espabilan entre ellos para conseguir comida, conseguir bebida, conseguir cigarros. Le dan de comer a la ardilla también. O sea que hay una parte de humanidad y una parte de buscarse la vida también en toda la historia, ¿no? Sí, claro. Y además intento que la parte de la historia que transcurre en el servicio militar sea como una especie de reflejo de lo que pasaba también en la vida civil, donde también había escasez. No tanto porque ya estábamos en los años a comienzos de los 60, sí, pero sí que todavía había esa España cutre donde bueno, y que no era España, que estabas en Marruecos, ¿no? en la mili. Sí. Decíamos antes que hay alguna imagen en los cómics relacionado con o beber vino o cerveza o digamos en algún momento. Esto es una escena en la mili. Y esta es la comida familiar. Esto es un detalle. Esto es en la mili también. Ay, perdón, en la mili, perdona. Y esto es la comida familiar. Bien, esto aquí nos va a ayudar Jaume. Nos va a tener que echar una mano porque esto lo puse ya en plan para tocar las narices a mi padre, porque también tenía, afortunadamente se la ha quitado, tenía otra manía, es que él guardaba botellas. Un día descubrimos, mis hermanos, mi madre y yo, que tenía un agujero ahí en su terreno con cemento, una especie de zulo, y guardaba botellas desde hacía no se sabe cuánto tiempo. Botellas llenas. Sí. Pensando que con el tiempo serían mejores. Él compraba botellas de 2 euros en el supermercado, las guardaba ya y pensaba que iba a sacar un gran cru de estos franceses que han estado ahí madurando 30 años y que iba a valer o una burrada o que estaría buenísimo. Hasta que un día ya todo orgulloso, saca el tesoro, saca su primera botella de su gran cosecha y tenía pues la etiqueta humedecida, medio rota, con moho, y todos preguntándole qué era aquello. Y es que se había hecho viticultor, coño, estaba guardando ahí un tesoro. Y aquello era imbebible, ¿no? Pero él todo cabezón decía que no, que el vino cuanto más tiempo se guarda, más bueno está. Al menos te ha dado la razón, porque hay esta viñeta que quería ponerla como final, te ha dado la razón con el cómic por lo menos, ¿no? Sí. Nosotros hemos invitado a Jaume Balaguer para, digamos, que sea la persona que relacione el cómic
con el vino más adecuado y lo hemos trabajado, es decir, que nos lo hemos currado pensando en qué autores, qué cómics y en qué orden ahora, una vez escogidos, en qué orden se tenía que hacer. Bueno, un poco ha sido fácil en cierta parte, y el primero que me leí fue el de Jaime sí. Martín. Y la verdad es que me vino a la cabeza el vino de un buen amigo, que la historia del vino, y de eso también te cuadrará un poco, la historia del vino viene precisamente de que un sobrino que trabaja en la bodega le dijo un día: oye, tienen más o menos la misma edad, pero es aquello que uno es sobrino del otro, ¿no? Dice: tendríamos que hacer un vino para las comidas familiares. Y entonces este vino se lo dijo 20 veces y al final de tan pesado, pues el hombre dice: mira, ¿sabes qué? Tengo ese vino ahí que no voy a utilizar para hacer mis vinos porque no tiene la calidad que yo pensaba que tenía que tener. Utilízalo, yo te pondré barricas, yo te suministraré botellas, tapones y tal, pero no quiero saber nada ni del nombre, ni de la etiqueta, ni de la elaboración. A vuestra bola. Bueno, la cuestión es que sí, al cabo de 12 meses de tenerlo en barrica y tal, le dice: oye, que queremos embotellarlo, lo embotellan y tal, y le dice: ¿y qué nombre le vais a poner? Dice: mira, como lo hemos hecho así como en un rincón, así como de escondidas, pues le hemos puesto de Stranquis, ¿vale? Un poco también jugando con esto, el nombre también me vino por el tema de... Y el de Strank es este que hay aquí. Exactamente. Porque también es esta picardía, esta picaresca que había durante los años un poco de penuria, ¿no? De hacer las cosas así, de escondidas, de extraperlo, de un poquito esto. Y además el tema este familiar, bien ligado, pero es que, al igual que tu libro, lo más bueno fue que en el concurso, una guía que se hace en Cataluña de vinos, presentó el vino que él hace en la bodega, que es un vinazo, y presentó este otro vino, y el que quedó como mejor vino tinto de Cataluña ese año fue este vino. O sea que después ya, si queréis, hablamos de lo que son el sabor y todo, que también lo podríamos relacionar. Pero a nivel contextual, pues la verdad es que fue leerme el cómic y digo, es que hay uno que es a medida, ¿no? Me lo han dado ya hecho, ¿sabes? O sea, y decías que ganó el mejor vino tinto de aquel año. Salió como en la guía ese año con el vino de Cataluña con la mejor puntuación en tintos. Sí. Claro, les pilló un rebote porque que el vino que ha hecho el sobrino con las sobras le salga más bueno que el suyo, pues fue una cosa cómica. Además, si os fijáis en la etiqueta, hay un dibujo también, y es que la etiqueta la diseñaron los sobrinos. Entonces hicieron esta especie de monigote, que incluso se parece un poco al de las jornadas comiqueras. Ahora veremos las botellas. Y bueno, si os parece, os lo sirvo un poco. Nos sirves y nos explicas un poco. Ahora va a pasar una cosa divertida, que es que el público va a ver cómo bebemos nosotros. Eso es divertido para nosotros. Pero que sepáis que ahora, justo cuando acabemos la sesión, haremos una cata a la que os invitaremos a toda la sala. Ahora es cuando empieza el motín y el público dice que nada es del Paraguay. Pues cuando quieras, Jaume. Sí. A ver, lo que es comentar un vino siempre es muy delicado porque cada uno tiene su gusto, cada uno tiene su registro de aromas. Esto es como, en el fondo es muy parecido a los cómics. O sea, a uno le gustará más la obra de Jaime Martín, a otra la de Jaime Calderón, a otra de Duar. Yo lo que os puedo decir es cómo está hecho el vino un poco y qué es lo que yo le encuentro, ¿vale? Después, cuando lo sirvamos, los que queráis degustarlo, pues lo podemos comentar y me podéis decir si os parece correcto o si veis otras cosas que a lo mejor yo no he sabido ver, porque al final, os digo, nadie sabe más que otros, es un tema personal. A ver, es un vino para empezar, que es un priorato. Tiene esta parte un poco tosca, ¿vale? Que en el fondo también se refleja un poco en tu obra, ¿no? Esta parte un poco más dura, ¿vale? A la parte que tiene este fondo más histórico, más elegante, ¿eh? Y después tiene mucha fruta, mucha juventud. A mí me gustó mucho el cómic porque, aunque hable de una historia pasada, te da mucha vida. Es como, tiene un punto así como muy de fruta, muy, muy joven, ¿no? Y es un poco lo que yo le he encontrado al vino. Y al igual que el cómic, también invita. O sea, vas leyendo y
te lo terminas en un plis. Pues aquí el peligro es ese también. Recomiendo comer algo. ¿Vale? Y bueno, en el fondo es eso, tiene un poco de crianza, unos 12 meses y tal, pero bueno, son garnachas y careñanas de Torroja del Priorat. El productor se llama Jordi, es de las bodegas Aixalalcait, Sí. ¿vale? Y es un vino que está certificado ecológico. Aquí tenéis la información del vino y luego también lo colgaremos en la página de las jornadas comiqueras, también toda esta información. Lo podéis probar, ¿eh? Venga, adelante. Vosotros y ellos no, pero... Bueno, qué momento de emoción. Está muy rico. ¿Estás de acuerdo con la elección de Jaume? Sí. ¿Sí? Yo, el Priorat siempre me ha parecido un durillo, ¿vale? Los vinos del Priorat. Me propuse hace tiempo, por presión de mi cuñado, empezar a poner un poco de mi parte. Y para llegar hasta el Priorat partí de los Montsant, que son como menos tánicos así en general. Y gracias a Montsant ya me voy reconciliando con los del Después Priorat. probaremos un Montsant, lo haremos al revés ahora. Vale. Así que, bueno, lo que sí que me gustan siempre, me parezcan más tánicos o menos, es que la nariz siempre da gusto. Este, por ejemplo, aunque noto algo de madera, pero también hay como fruta roja y intenso. Luego depende cuál te pega el palo, ¿no? Pero este está bien, está ahí para mi gusto, así un poquito endeble. Este, aun teniendo un poco de madera, que sí que la tiene un poco marcada, ¿sí? Tiene un punto más fresco, más de juventud. Sería del tipo de vinos en Priorato que yo normalmente aconsejaría a algún amigo que quiere iniciarse a probar Prioratos para probar este, o te podría decir otros, o sea, pero este estilo, que la fruta es un poquito más marcada, ¿vale? Y que no tienen esa tanicidad, esa agresividad que a veces en algunos Prioratos es muy marcada por el tema del terreno. Claro. Pues si os parece, seguimos la presentación. Y tal. Va a tener la curiosidad de que vamos a hablar de un cómic de Jaime Calderón bebiendo vino, ¿no? Está Es bien. decir, que luego Me gusta cuando acabemos hablaremos del tuyo, ¿no? Del que te toca a ti. Bien, os decía en la presentación que justamente hoy se pone a la venta el segundo integral de Yermo, que acaba el ciclo de Los Caminos del Señor. Los Caminos del Señor, el primer integral se ha reeditado hace un mes y el segundo integral se ha publicado, digamos, se pone a la venta hoy mismo, ¿no? Con esta portada contundente, es la imagen de la derecha, con Cristóbal Colón, ¿no? en la portada, ¿no? Sí, sí. Los Caminos del Señor es un recorrido prácticamente por 4 siglos, del siglo XII al XV, o sea, XII-XIII el primer tomo y XIV-XV el segundo tomo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, son 4 épocas distintas y yo creo que la complejidad de la obra justamente es esa, ¿no? Que son 4 épocas distintas y eso implica pues trabajar con una variedad de personajes mucho mayor y cuesta un poco hacerte a ellos porque no tienes espacio en páginas para poderle darle recorrido. Está claro. Ahora tenemos la oportunidad de leerlo todo junto. Hoy tenemos la suerte de, como os decía, va a haber una cata justo cuando acabemos, de poder con la copa ver la exposición que está justo detrás de estas paredes. Es decir, tenéis una exposición de originales. Es poco habitual poder ver originales en una exposición de este calibre y lo tenéis justo detrás, ¿eh? O sea, al salir afuera, en la pared que hay alrededor de esta sala, tenéis los originales de Jaime Calderón, que hace referencia a Los Caminos del Señor, a la publicación de Isabel también, que tenemos los 2 tomos publicados en España por Yermo, y trabajos también inéditos y otros encargos que hemos tenido la suerte, digamos, de poder ver, y que comentábamos el día de la inauguración de que muestras también la evolución, que en Los Caminos del Señor se ve aún mucho más, porque entre el primer tomo y el cuarto, pues prácticamente han pasado, no sé, unos 3 años más o menos, ¿no? Quizá algo más, quizá 5. O 5. Sí, ostras. sí, sí. Eso quiere decir que paraste, hiciste Isabel y luego continuaste. Exacto, o sea, en el tomo 3 ahí hubo un parón y ahí me tomé el tiempo para hacer Isabel, por eso
me quedé un poco a caballo entre el 4 y con Isabel el segundo, y entonces hay una evolución bastante marcada. Ya la iba viendo a nivel de, sobre todo de acabado en tinta, por la experiencia de ir viendo tu trabajo publicado, ¿no? Pero claro, es mucho más marcada, sobre todo entre el tomo 2 y el tomo 4, porque es realmente donde pasó más tiempo ahí. Claro, sí. Aquí estamos viendo imágenes de lápices y de tintas de diferentes tomos de Los Caminos del Señor Siempre. Este ya es el que se publica hoy, ¿no? Esta es la portada del tercero. Sí. Tenemos que decir que la portada de Cristóbal Colón es especial para la edición española. Sí, es una portada que se hizo únicamente, tanto la primera como la segunda. Es decir, la primera la tenía ya hecha, pero se ha utilizado únicamente para la edición española, y para el segundo integral también. Esta ya sí que se hizo específica para esta edición. Para los coleccionistas es un tema De hecho, importante, el escoger a Colón también tiene ese pequeño guiño, ¿no?, a la edición española, claro, que es un personaje un poco más nuestro en ese sentido. Sí. Bueno, como decíamos, esta evolución en el estilo hace que sea más cargada, digamos, la página, más detallista y con más grises, ¿no? Tiene más peso la tinta, digamos, ¿no? Sí. Poco a poco fui incorporando ya más elementos a nivel de trama para conseguir grises, y utilizar un poco más lo que eran las sombras con manchas de negro, para ir dándole un poquito más de cuerpo al dibujo, y eso es lo que he ido incorporando poco a poco a lo largo de los cuatro tomos, pasar un poco de la línea clara a un trabajo un poco más completo en ese sentido, ¿no? Claro. Bueno, como siempre es un placer. Antes he dicho lápices, y lápices no hay muchas imágenes, porque lo que vemos aquí, por ejemplo, a la izquierda es un boceto y lo que vemos a la derecha es la tinta, porque realmente la tinta la haces sobre el lápiz y el lápiz acaba desapareciendo. O sea, tienes que acabar borrándolo con la goma y se pierde. Sí. O sea, el lápiz realmente desaparece porque entinto encima. Correcto. Entonces lo que tenemos ahí a la izquierda es un boceto en el que ya está todo marcado, está todo bien atado, y el siguiente paso de lo que es el dibujo en lápiz es simplemente ajustar 4 cositas, trabajar ya detalles a nivel de sobre todo de arquitectura, de orfebrería si la hay, o de estampados en ropa, cosas. Claro, bueno, y la característica tuya es el detalle, y el detalle histórico. Antes hemos dicho que has estado unos 5 años, pero en trabajo efectivo sobre los 4 tomos son unos 3 años y medio. Sí. Al final tenemos en la mano, digamos, tenemos un trabajo de un autor de 3 años y medio, digamos, ¿no? Sí. Como decía antes Jaime, que estaba 2 años con un título. Bueno, pues eso es un trabajo importante de documentación, y que ahora estamos, digamos, viendo el resultado, pero hay que leerlo también para saber, digamos, es parte de la historia de Europa en 4 momentos importantes de la historia de Europa, ¿no? Son 4 acontecimientos de todo el mundo conocidos, ¿no?, pero están explicados desde un punto de vista un poquito diferente, ¿no? Hay un originalidad. Hay un matiz, no voy a decir de fantástico, pero de interpretativo, que justifica y enlaza los 4 grandes acontecimientos que se narran en los 4 tomos, desde lo que es la batalla de Hastings, que es la conquista de Guillermo el Conquistador en Inglaterra, el segundo, que es la creación de la Orden de los Templarios, el tercero haría referencia justamente a la desaparición de la Orden del Temple, y el cuarto, el descubrimiento. O sea, que son 4 acontecimientos, y cómo a través de un hilo argumental único se van uniendo, van justificando un poco todos estos acontecimientos. Claro, los acontecimientos son los que son. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que hay matices. La gracia es cómo lo explicas. Exacto, hay matices interesantes que ya ahí sí que no voy a descubrir. Sí. Y en el caso de la portada española sí que tenemos el placer de tener el lápiz, ¿no? Sí, las cubiertas normalmente lo que hago es un lápiz ya mucho más elaborado que el que utilizo para las páginas, sobre todo en acabado. Es decir, es un lápiz que técnicamente ya me marca todos los niveles de gris, y únicamente lo que hago después es traducir a color, con lo cual el trabajo ya de iluminación y casi de color está ya resuelto en el dibujo al lápiz. Con el tono, ¿no? Con el tono del gris. Exacto. O sea, ya cuando yo voy sombreando, voy viendo cuáles son los colores que voy a utilizar, ¿no? Sé lo que va a ser rojo, sé lo que va a ser amarillo, sé lo que va a ser el azul. Y en relación a eso, pues ya parto de un tono en gris más o menos oscuro,
que me marque ya el valor del color real. Claro. Entonces, pues lo único que hago es traducir eso con los colores. Hay que decir que el color de las portadas sí que es tuyo. Sí, sí. El color de las cubiertas sí que es mío. El de los interiores no, por cuestiones de tiempo no pude llegar Sí. a poder hacerlo. Bueno, aquí como en el caso anterior, le hemos hecho el encargo a Jaume de leerse Los Caminos del Señor y traducir esas sensaciones al gusto de cuál sería la bebida más adecuada. ¿Y cuál es el resultado? No sé si será tan acertado, pero es que con Jaime tengo un problema. Yo, Jaime, era de los tres al que ya le conocía obra. Entonces también tienes, digamos, un bagaje, ¿no?, en este sentido. Pero sí que el vino que hemos escogido viene de un viñedo histórico, un viñedo las vides son de más de 80 años, ¿vale? Entonces, además de eso, estamos hablando también de una variedad que para mí tiene esa policromía que tiene tu dibujo, ¿vale? Está llena de matices, es muy de detalle, que es la garnacha. Y bueno, y el vino escogido es esto, es un vino de la Deo Montsant. ¿Vale? A ver, espera, la vamos a poner. No tenemos música aquí de tambores, pero... Es un vino que se llama Gènesi Varietal Viñas Belles de Garnacha. De Garnacha, y curiosamente el productor está aquí. ¡Hombre! Que es Joan Salvador y Enriqueta, que son Pues los... muchísimas gracias por colaborar con las jornadas comiqueras. Gracias. Y bueno, y es básicamente en este vino lo que sí que encontré primero este fondo histórico que ya cuando leí el cómic ya enseguida pensé en un vino que tenía que ser de Viña Vieja, ¿vale? Y buscando esta luz, este color que tiene tu cómic, este nivel de detalle, yo creo que este vino se ajusta mucho a digamos, a esa estructura, ¿no? Y después también el tema del suelo calcáreo marca mucho esta mineralidad, este punto un poco más de solera, ¿no? Y yo creo que es el más adecuado. Si os parece, como para el último vamos a utilizar un cava, dejamos esta limpia y ponemos en la misma que hemos puesto el primero. ¿Sí? Echamos en el Tenéis recipiente. aquí, En el cubo. Ahora todos pendientes de Jaime Calderón a ver si aprueba la elección o no. Seguro Los que sí, nervios seguro que sí. del momento, la tensión. Bueno, oye, pues un brindis a... ¿no? Salud. En este caso tendremos esta parte dulce que también está en la obra. Tendríamos una parte más ácida y la garnacha es una variedad que hay gente que no le gusta y mucha gente que no le gusta no sabe por qué no le gusta, y uno de los motivos que mucha gente no le gusta es que tiene un final amargo, ¿vale? Y este punto amargo que a veces hay en alguna viñeta, ¿no? Este punto un poco más... Era un poquito lo que también me decantó por una garnacha vieja, ¿eh? Después tienes fruta, o sea, por otra parte salen matices de la crianza, pero tampoco marca mucho la madera. Yo creo que marcaba más la madera el primero que este otro, aunque seguramente tienen el mismo tiempo en barrica. Lo que pasa es que aquí también hay un trabajo posterior en botella que es muy interesante en las garnachas. Este vino ahora está fantástico, hace 3 meses no lo habríamos disfrutado tanto, ¿sabes? Está riquísimo, ¿eh? Lo siento, pero me gusta más que el otro. No, sí que es verdad, yo estoy con Jaime, yo aún estoy en la etapa del Montsant, ¿eh? El Priorat aún me cuesta el Priorat. Pero vamos, me parece muy rico. Además, me da la sensación, el otro era muy bueno también, lo que pasa es que me da la sensación que este tipo de vino es un vino que puedes tomar sin necesidad incluso de estar comiendo, lo puedes disfrutar en una charla, y creo que hay otros tipos de vino que sí que necesitas un acompañamiento un poquito más
Más severo. Me encanta. Y a mi mujer le gustará más, además. Sí. Es muy del Musan ella, mucho, mucho. Muchas gracias. Este en concreto yo creo que lo que sí te daría la razón en el sentido de que es un vino de sobremesa. Cuando ya has terminado incluso ya con Exacto. el café y todo, entonces que has abierto la botella con el segundo plato, es cuando ya está guay, ¿no? Que está mejor. Sí, completamente de acuerdo, sí. Está muy, muy rico, ¿eh? Lo probaréis después, ¿eh? Bueno, fantástico. Podemos seguir con las presentaciones. Y vamos a hablar de este tomo que tenemos aquí, que es Sherlock Holmes Society, y que es un proyecto coral. Y le vamos a pedir a Eduard Torrents, que es el dibujante del segundo tomo. Este es un integral publicado por Yermo, que incluye el tomo 1 y el tomo 2 de la edición francesa, y está previsto que haya la publicación del segundo integral, que incluirá el tercero y el cuarto. Tú estás en el tomo 2 como dibujante. Explica un poco el proyecto, cómo llegas a este proyecto y la idea esta de que sea un trabajo entre cuatro autores. Bueno, esto es un concepto que les funciona muy bien en la editorial Soleil y que ya lo han hecho con otras colecciones. Sí. Elfos, que también ha publicado Yermo, y otras, y les funciona muy bien en el mercado porque consiguen tener durante un año seguido el Sherlock Holmes Society o el cómic que estén publicando en el aparador, porque publican un tomo cada 3 meses. Entonces el siguiente tomo vende el anterior también, ¿no? Exacto. Entonces siempre la novedad coincide en el aparador y al lado ponen los tomos anteriores. Esto tiene que aprender Jaime, ¿no? Que entre tomo y tomo pasaba 2 años, ¿no? Bueno, claro. Es que Jaime- podrían haber hecho. Claro, con mi pero colección Jaime- lo podrían haber hecho. Claro. Pero no se O sea, atrevieron. hay una opción que es esperarte a que el autor acabe los 4 álbumes, Ah, también. ¿no? Y los sacas todos uno detrás de otro, que en el O sea, cómic anterior que el autor hice- está sin publicar durante años y de pronto Exacto. sale 4 de golpe. el cómic anterior que publiqué con Dipuis, que se llamaba El Convoy, Ujú. la editorial Dipuis decidió hacer eso. De hecho, me tuvo esperando. Yo ya había terminado el primer volumen y había terminado casi el segundo volumen cuando apareció el primero a la venta. Entonces yo me pasé 2 años sin sacar una novedad, esperando que saliese. En este caso, lo que Soleil hace es que coge a un guionista, que es Sylvain Cordurier, que es famoso ya en Soleil porque tiene toda una trayectoria escribiendo sobre Sherlock Holmes. Ujú. Y aplicar este concepto de cuatro dibujantes diferentes, un guionista y una historia que tiene una continuidad, pero que Sí. son episodios cerrados, con lo cual Sí. tú te puedes leer independientemente cualquier volumen y la historia Sí. funciona, pero que sí que tiene una continuidad, un poco como las series Bueno, y americanas. una cierta continuidad visual también, ¿no? Es decir, te dieron un Sí. libro de estilo más o menos. Bueno, yo venía como decía, del Convoy, que era una historia que era bastante dura, bastante personal, y yo después de sacar esa historia me apetecía Algo más aventura, ligero. algo más ligero. Entonces a mí me propusieron en esta editorial el universo este de Sherlock Holmes, y a mí Sherlock Holmes siempre me ha gustado mucho. Entonces había los 4 volúmenes posibles, y la historia de este Sherlock Holmes Society es bastante particular, porque si lo habéis leído incluye personajes que no son asociados normalmente a Sherlock Holmes, como Mr. Hyde. Correcto, sí. Incluso aparecen zombies que los crean a partir de la sangre de Mr. Hyde. O sea, Sherlock Holmes etcétera. luchando contra zombies. Exacto. Entonces yo el primer volumen, por ejemplo, pasa enteramente en un poblado irlandés. Sí. Yo lo que les pedí es, vale, Sherlock Holmes, pero yo quiero hacer Sherlock Holmes. Entonces, para mí Sherlock Holmes es una investigación y pasa en Londres. Entonces, por eso elegí el segundo volumen. Ah, muy bien. Eh, Aquí vamos a ver imágenes que nos has dado tú de Sí. acompañamiento para la charla. Y digamos, cuando dices Londres, es Londres. ¿eh? Claro. Es Londres del Es el siglo- Londres de la época, que es lo de que la me época. apetecía a mí. Y el estilo de dibujo, lo que tú decías, para mí era muy importante. Yo cuando de pequeño leía los libros de Sherlock Holmes, siempre iban acompañados con estas ilustraciones clásicas de estos autores ingleses, Sí. que metían mucha raya, mucho tramado. Y para mí tengo asociada esta imagen de Sherlock Holmes, y yo quería conseguir este resultado. Y el dibujante del primer tomo también iba por este camino, con lo cual yo el estilo que le propuse a la editorial era pues algo diferente a lo que había hecho anteriormente con el Pues, Convoy. antes has dicho que querías algo ligero y luego nos encontramos con esto. Bueno, no, ligero a nivel de historia. Sí, sí, digamos. que no sea tan El duro como Convoy el era Convoy. una historia que me supuso, incluso en momentos, necesitaba alejarme.
Es una historia que pasa... son refugiados españoles de la guerra civil que acaban en los campos de acogida en Francia y luego acaban en Mauthausen. Y yo, claro, tuve que dibujar los campos de concentración en Mauthausen. Sí. Mi estilo de dibujo, como veis, es realista, con lo cual me tenía que documentar. Y es duro, sí. Es una historia que es muy personal, que me gustó mucho, fue muy positiva y muy... ¿no? Pero me supuso un esfuerzo. Entonces yo me apetecía algo, una historia ligera, con aventura, que pudiera poner escenas de acción, pasármelo bien. Y luego, claro, a nivel de dibujo, también me quería lucir. Claro, ¿no? sí, Tengo sí. Londres victoriano, personajes atractivos. Sale Mr. Hyde, que Mr. Hyde... aunque no es una figura de Sherlock Holmes propiamente, pues te puedes lucir, ¿no? Es muy haciendo interesante, una expresividad muy marcada. Bueno, hay una característica tuya que hemos comentado muchas veces, que es las perspectivas de los interiores. Son una maravilla, ¿no? Sí, y es un ahora vamos trabajo. a ver varias imágenes de... Yo, de hecho, lo odio, dibujar los interiores. A mí me gustaría hacer un western y dibujar árboles y montañas y caballos. Pero hay que explicar que los haces a mano, es decir, que con lápiz y regla, que no lo haces en ordenador y luego... Bueno, sí, he ido evolucionando, ¿eh? Aquí también hay mucho SketchUp, porque al final las herramientas no importan si consigues el resultado correcto. Sí. Pero bueno, hay unas escaleras magníficas en... Las escaleras son muy difíciles de dibujar porque incluyen muchos puntos de fuga, vosotros lo sabréis. Y hay algunas, que al principio del cómic sobre todo, que las dibujé a mano, trazando los puntos de fuga, pero pierdes un día entero para dibujar una escalera en perspectiva. Claro. Y poco a poco me fui adaptando al SketchUp, que también lo conoceréis, supongo. Es un software muy sencillito que puedes hacer en 3 dimensiones. Pues, esta habitación, por ejemplo, la modelé en SketchUp. Entonces, cuando ya tienes el modelo, pues simplemente es dibujar encima. Claro. Y es un trabajo, también hay que hacerlo, pero al final, si aparece una escena, la ambientas durante 5 o 6 páginas en el mismo decorado, pues te vale la pena hacerte un modelo en 3D y simplemente es mover la cámara y situar a los personajes. Claro. Todo esto sin renunciar. Claro, si entiendes la perspectiva y lo sabes hacer, luego utilizar software para hacerlo, bueno, es un atajo, pero consigues lo mismo. Esta, por ejemplo, aquí no utilicé ni modelos 3D ni nada, simplemente pues con tus puntos de fuga y tal. La regla y el lápiz, ¿no? Sí. Yo siempre explico que la primera obra que hiciste aquí en España fue Ramón Llull, estamos en el año Llull, y el cómic que hiciste es una referencia para poder conocer la obra. La presentamos en la Escuela de Ingenieros Industriales, donde hemos estudiado los dos. Que tú eres ingeniero industrial. Sí. Y que, bueno, por azares de la vida, llegas a dejar la carrera el oficio de ingeniero industrial y te pasas a dibujar. Sí, bueno, yo de hecho siempre he tenido las dos cosas en paralelo. Empecé a estudiar la carrera de ingeniería y mientras lo hacía, pues iba haciendo mis páginas de prueba para editoriales americanas y todo. De pronto acabo la carrera y me ofrecen publicar en una editorial americana, pero dije, si he estudiado durante 6 años, 5 años de un proyecto, una carrera de ingeniería, pues al menos vamos a trabajar de ingeniero. Entonces empecé a trabajar de ingeniero en una multinacional del automóvil. Pero sí que es mi hobby, mi pasión, pues yo no la abandonaba y seguía dibujando. Entonces empezaron a ofrecerme ciertas opciones editoriales que estaban muy interesantes y llegó un momento que dije, bueno, pues no tengo hijos y lo puedo probar, pues venga, dejo por un tiempo la ingeniería y pruebo a hacer el cómic durante un tiempo. Y he estado 8 años así. Y ahora, desde hace poco, he vuelto a trabajar de ingeniero porque no quiero perderlo. Ya casi tengo 40 años y el trabajo de la ingeniería, pues a mí me gustaba. No es que lo abandonara porque estuviese quemado ni nada. Sí. Es un trabajo que me gusta y bueno, tampoco quería perderlo. Entonces, pues he ido saltando un poco entre las dos profesiones. En tu caso, la suerte es poder publicar para Francia en un mercado más grande y con la posibilidad de poder vivir de dibujar. Claro. Publicar en España, no voy a decir que es fácil porque se requiere un cierto nivel y todo, pero
el mercado del cómic en España es bastante reducido, con lo cual las ventas que va a tener el editor van a ser proporcionales a este pequeño mercado. Con lo cual, económicamente, el editor no te puede pagar lo suficiente como para poder vivir de ello. En Francia, de momento, va bajando, pero de momento aguanta, el mercado editorial es bastante fuerte. Con lo cual los editores sí pueden hacer esta inversión inicial cuando sale un cómic de pagarle al editor Por ejemplo, en el caso que explicabas del Convoy, te están pagando el sueldo, digamos, por decirlo así, durante 1 año y medio, esperando a que algún día se publique la obra y recuperen esa inversión. Exacto. ¿No? Ellos te pagan en el avance, sí. avance de ventas. Yo he dejado para el final esta viñeta impresionante. Es una, pero hay varias páginas en las que sucede en un sótano y son imágenes absolutamente impresionantes de detalle de este sótano, donde tienen capturado a este señor, y que es un trabajo impresionante por tu parte, ¿no? Estas páginas fueron muy complicadas, muy complejas, porque además el guionista... Además están hablando continuamente, ¿no? Sí, pero el guionista no es que me enviara el guión completo del cómic y yo con el guión completo ya me planifico, voy a hacer estas páginas aquí y tal. Como él trabaja a lo mejor en 10 cómics a la vez, él me iba enviando páginas de 2 en 2, de 1 en 1, ahora 3 páginas. Entonces esta es la primera página que está ambientada en esta bóveda, digamos, en este sótano. Y yo recibí el guión de esta primera página y dije, bueno, pues vamos a dibujarlo, y lo hice tirando de perspectiva. Y luego me envió las siguientes 4 páginas o 5 y todas suceden en el mismo sótano. Y como ves, la escalera y todo. Sí. Con lo cual, bueno, me fastidió bastante, pero me hice un modelo en 3D y lo adapté al dibujo que ya había hecho. Ah, muy bien. Y así cambiaba la perspectiva y podías recuperar el mismo lugar. De hecho, bueno, es en otras condiciones, si sé que voy a ambientar 6 páginas en este mismo interior, pues ya me lo modelo en 3D anteriormente y trabajas más rápido. Pero este cómic fue bastante particular por eso, porque el guionista me iba enviando páginas con cuentagotas. Claro. Y yo, de hecho, no sabía ni cómo acababa la historia. Tenía una sinopsis muy ligera del cómic, pero esta editorial funciona así y les funciona bien, aparentemente. Está muy bien. Bueno, nosotros, digamos, como lectores, conoces al personaje. Todo el mundo sabe más o menos quién es Sherlock Holmes. Ahora hemos podido ver digamos, el estilo con el dibujo, y nosotros le pasamos a Jaume el cómic entero para que se lo pudiera leer, y el trabajo de Jaume es el que vamos a probar ahora. Este fue el cómic. Mira, tengo apuntado en mis notas: este cómic ha sido muy complicado, pero el cómic es una pasada, ¿vale? Muchas gracias. O sea, la lección es complicada, pero disfrutamos con la lectura. Además, la primera complicación fue que ya aún no estaba publicado, y evidentemente trabajamos sobre lo que preparan para publicar, ¿no? O sea, lo leíste como yo en el ordenador, digamos. Exactamente. No, pero la verdad es que no es tan complicado como parece, ¿no? Pero bueno. A ver, aquí lo que más te descoloca es el personaje de Sherlock Holmes, porque está desubicado, ¿no? Y supongo que es lo que te costó a ti cuando tenías que dibujar, y es lo que me ha costado a mí cuando teníamos que escoger un vino para ello. Y por una parte estaba esta parte que yo también, como me gusta Sherlock Holmes, también buscaba esta parte más victoriana, ¿no? Esta parte más de Londres. Y después está esta parte irlandesa, esta parte más del verano oeste, todo, y cómo casarlo todo, ¿no? Y la parte aristocrática victoriana, dije, esto es un espumoso, esto es un champán o un cava, ¿vale? Evidentemente, como estábamos aquí, iba a ser un cava, ¿vale? Y como era precisamente por esta pátina que tiene como de viejo, como de histórico y así, pensamos en un cava que haya envejecido en barrica, ¿no? Para darle este punto, por una parte, esta pátina un poco de antiguo, pero a la vez también como oscura, ¿no? Para que no sea un cava tan luminoso, ¿no? Y después estaría la parte del verano, que aquí fue lo que más fácil vi, ¿vale?
O sea, el cava es Macabeu y Parellada, que son las dos variedades típicas junto con el trepat de la Conca Barberá, porque en la Conca Barberá no hay charelo, o hay muy poco. Pero lo enseñamos. Sí, es el Carles Andreu Reserva Barrica, ¿vale? Y en este caso, este veneno nos viene de Francia, es el Chardonnay, ¿vale? Y jugando un poco con esto de que hemos puesto en algo que es muy de aquí, una cosa de fuera, un pequeño misterio, ¿no? que manda, pero que predomina lo de aquí, pero que le da un toque, ¿vale? Yo es un poco este ha sido el juego. Qué bien. A mí los cavas nunca me han gustado y los que bueno, me los bebo. Además tengo una prima que es productora de cava, pero nunca he sido muy entusiasta. Y cuando he probado cavas que tienen chardonnay son los que más me han gustado. O sea que en mi caso el veneno mola. Hay venenos que no matan, ¿eh? Ahora viene cuando tenemos un accidente abriendo el cava. Bueno. Bueno, la última copa de la noche. A ti. No, para mí ahora empieza la segunda vuelta de la noche. Ahora la responsabilidad en Eduard. Bueno, con el cava hay que brindar chin chin, ¿no? Salud. Salud. Qué rico está, tío. Está bueno. Bueno, está excelente. Además que yo antes te lo contaba, que yo quizás soy más de vino que de cava, un poco como Jaime, pero precisamente este cava tiene un toque bastante a vino, ¿no? Es lo que te he dicho antes de empezar, que estamos hablando de un cava ya trabajado, un cava que ha estado en barrica, que tiene un envejecimiento de más de 36 meses. Entonces son cavas para la gente que nos gusta el vino. Yo soy más de vino que de cava también, y son cavas para la gente que nos gusta el vino. Después tiene este punto de acidez, pero una acidez justa. Un poco, yo creo que aquí también entramos en lo mismo que en el cómic, ¿no? Hay estos puntos así como un poco canallas, pero sin llegar a molestar. Creo que el cómic es muy elegante, igual que el cava, ¿no? O sea, porque por ejemplo el tema de los zombies, que cuando empecé a ver zombies digo, ¿esto dónde ha salido, ¿no? Pues, o sea, no es un tema de zombies tratado de una manera barruera, ¿no? De una manera así tosca. Está muy bien tratado, un dibujo muy bien hecho, y un poco es lo mismo, ¿no? Buscando esa elegancia. Pero ya te digo, yo cuando, sobre todo, subiendo al pueblo en Irlanda y tal, quedé un poco descolocado. Digo, esto no es lo que me habían dicho, ¿no? Pero bueno. Bueno, molt bé. Muy bien. Hemos aprobado los tres, ¿no, Jaume? Prueba superada. Bueno, oye, pues no vamos a retrasar más la cata. Aquí hemos venido a beber vino, ¿no? ¿Qué diríamos? Hemos empezado la tarde diciendo que cualquier excusa es buena para leer un cómic o para beber vino. Aquí os hemos dado un montón de razones para poder hacer las dos cosas y espero que lo disfrutéis. Así que no me queda más que agradecer, bueno, Jaume, todo el trabajo que hemos hecho en el último mes de preparación, y muchísimas gracias por todo. Y muchas gracias, Eduard, Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos, y muchas gracias a ustedes por venir. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.
de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marbre seul dans ses lignes biscuitées. Par terre, étendu, la girouette coule de girofle. Il se coquérise sous sa crête patapouf. Venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marbre seul dans ses lignes biscuitées. Par terre, étendu, la girouette coule de girofle. Coule. Il se sacré patapouf. Venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marbre seul dans ses discutés. En ce moment, le téléphone sonne tous les matins pour dire des trucs plus ou moins abscons. Il se coquérise, ce sacré patapouf. Venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marbre seul dans ses lignes biscuitées. Par terre, étendu, la girouette coule de girofle. Viendrait me donner une nouvelle. Gentil et très intelligent. Seul dans ses Des journalistes. Des journalistes gentils et très intelligents